Bueno, en primer lugar, para ver un poco de una animación que he preparado de cara no necesariamente a la fase ofensiva, sino a cómo nuestra selección marcó mucho en ataque, ¿no? Esto fue bien importante. Por ejemplo, nosotros estábamos atacando por derecha y ¿por qué nuestra selección no concedió en ningún momento manos a manos? Eso es importante, que una selección cuya característica es la fuerza y la velocidad, cuando tú estás en campo rival, estás dejando muchas veces un espacio que pueda ser aprovechado. Todo este espacio que nosotros vemos a la espalda de nuestros centrales es un espacio que propicia, que es propicio para las características de un rival como el que enfrentamos. Fuerza, velocidad, potencia. Si hay mucho espacio a las espaldas de los centrales nuestros, de nuestra defensa, es peligrosísimo. Y lo importante es, no sé, yo no recuerdo un mano a mano concedido contra Tomás Romero. ¿Por qué? Porque yo me fijaba mucho en cómo nuestra selección marcaba en ataque y basculábamos muy bien. Jorge Cruz basculaba hacia la derecha. El marcar en ataque es tener la vigilancia, ver sobre mi hombro cuál es el rival que puede ocasionarme peligro ante una pérdida de pelota. Jorge Cruz estaba muy bien con su extremo, Julio Cibrián con el centro delantero, Clímaco cerradito para sobrarle a Julio Cibrián. No es tan importante, por ejemplo, el extremo del otro costado porque te da tiempo a reaccionar. Eso cuando atacábamos por el costado de la derecha, cuando atacábamos por el costado de la izquierda, también se basculaba muy bien. Clímaco tomaba al extremo de su costado y de igual forma Jorge Cruz era el líbero en esa ocasión. Es importante cómo también nuestra selección retrocedía, suponiendo que perdíamos la pelota, Julio Cibrián y nuestros centrales perreaban bien, entiéndase esto, no dejaban que el 9 se girara, no dejaban que a la hora de atacar los espacios esto permitiera un mano a mano, obligaban a un extra pase hacia atrás y nuestra selección retrocedía muy bien. Siempre nuestros delanteros a la hora de la pospérdida retrocedían por detrás de la línea de la pelota. Esto es importante, no defender solo con los 3 de atrás, no defender solo con la línea de 5, que nuestros delanteros puedan hacer el retroceso lo más rápido posible. Y eso lo hicimos en el 100% del partido, incluso esos 25 minutos que yo digo en los cuales Martinica pudo hacer algo mejor que nosotros. En esos 25 minutos nuestra selección estuvo siempre por detrás de la línea de la pelota. Eso en términos de en la función de fase defensiva, ¿no? En la transición post pérdida. Y quiero hablar de otro tema. Esto no es básicamente una animación, sino el poder entender cómo se ha criticado muchas veces en procesos anteriores la ubicación de nuestros jugadores, ¿no? Cómo el cuerpo técnico puede entender cuál es la zona en la cual se siente más cómodo un jugador. Y dentro del esquema, dentro del 3-5-2, yo no vi en ningún momento un jugador que estuviera incómodo en su posición. Eso era un 3-5-2. Hablábamos acerca de si Landaverde podía poblar el área. No es un jugador con esas características. Sí hay que aclararlo. No es el jugador más llegador que tenemos en nuestra liga. Pero ayer cumplió con esa función. Y eso era importante porque poblamos el área no solo con los 2 delanteros, sino también con el enganche que teníamos. Y esa es otra buena noticia. Los delanteros, creo que esperábamos la salida de, digamos, Mauricio con el acompañamiento de Bonilla o Gil como titulares, pero fue todo lo contrario. Y lo de ayer fue una grata sorpresa, el entendimiento que Rafa y Emerson Mauricio tienen en el ataque para la selección. Sí, adicional a eso, yo cuestionaba por qué tanto volante de primera línea de ataque, ¿no? Cuestionaba, estaba Landaverde, Tejada puede jugar ahí, Jairo Enríquez, Santa María, Leo Mengíbar, Ezequiel Rivas. De todos los que estoy mencionando, de los 6 que llevó, 5 tuvieron participación. Es decir, lo llevó porque él tenía en mente algo y aterrizaba yo en el análisis que tenía ayer Lisandro, y era el hecho de iniciar el partido con cierta especulación, entendiendo a qué va a jugar el rival, para después irse soltando poco a poco, como sucedió con Guatemala, y puede ser una tendencia del entrenador, ¿no? Porque poco a poco fue haciendo las sustituciones que voy a mencionar a continuación. En el parado táctico inicial,
Todos estaban en una posición cómoda. Clima como marcador izquierdo sabemos que es zurdo natural. Jorge Cruz juega en esa posición. Julio Cibrián ya lo había hecho también en esa posición. Todos estaban en una posición cómoda. La primera sustitución, minuto 45. Y fíjate cómo dentro de las sustituciones que hace 5 sustituciones con un solo cambio. ¿Cuál es? Abandona Clímaco. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio que hace? Pasa a Jorge Cruz como marcador por izquierda, que ya lo ha hecho. Julio Cibrián como marcador por derecha, y la siguiente es la mayor improvisación, entre comillas, que ha hecho este cuerpo técnico contra Honduras. Por ejemplo, lo hizo, Cristian Martínez pasó como líbero. Ya no sería una improvisación porque ya lo había hecho y ya le había resultado en algún momento. Trabajado con esa idea. Ya había trabajado con esa idea. Landaverde pasa como doble 5 y Jairo Enríquez ingresa como enganche. Hace 5 modificaciones con un solo cambio y todos en una posición conocida para ellos. Eso es importante. Con una sola modificación, juego en diferentes posiciones, es importante. Minuto 70 de partido, si no me equivoco. Sucede la segunda ventana de cambios. Y quienes abandonan en esa ventana de cambios es Landaverde por lesión, Rafa Tejada por su corte en la cabeza también. ¿Quiénes ingresan? Ingresa Kevin Santamaría, es decir, pasa Jairo Enríquez a jugar arriba, conoce esa posición. Kevin Santamaría llega como enganche. Cristian Martínez vuelve a jugar como contención. Julio Cibrián vuelve a ser líbero. Y Melvin Cruz ingresa como marcador por derecha. Otra vez, 5 modificaciones con una ventana de cambios. Con 2 cambios, volvió a armar el equipo y decime, o díganme por favor, si alguien no está en una posición natural. Todos están en su posición natural. Todos están en su posición natural. Minutos 77 y 78 de partido, si mal no recuerdo. Aquí sí modifica el dibujo táctico, porque la selección termina, como bien decía Lisandro ayer, termina dejando de especular y atacando. ¿Qué es lo que hace? ¿Quién abandona? Abandona, en este caso, Melvin Cartagena y abandona Alex Larín. ¿Qué hace? Cristian Martínez juega como contención él solo. Kevin Santamaría juega como interior por izquierda o como enganche por izquierda. Ingresa Leo Mengíbar como enganche por derecha e ingresa Nelson Blanco como carrilero por izquierda. Cambió el dibujo ya no a un 3-4-1-2, sino a un 3-1-4-2. Con un solo contención se volcó a atacar un poco más. Y nuevamente pregunto, ¿hay alguien que esté en una posición incómoda para él? No. Y eso a mí se me hace interesante porque tenemos ratos de estar pensando, de estar diciendo que en procesos anteriores estamos inventando y que hay otras posiciones. Y no, ayer hay tantas permutas, tantas modificaciones y en ningún momento, más allá de lo que puede representar Cristian Martínez como líbero, que ya lo trabajó en otro partido, repito, ya lo tenía planificado que también puede jugar en esa posición, pues se me hace muy prudente el hecho de que este cuerpo técnico entiende cuáles son aquellas posiciones en las cuales sus jugadores se sienten más cómodos.